Buenas tardes, hermanos, bendiciones para todos en el Señor. Les habla el hermano Jorge Mora desde la iglesia de Valledupar. Y en esta tarde el motivo de la grabación de este video es para compartirles un tema que tiene que ver con una profecía que está en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. La razón por la cual me lleva a compartir este material es que cuando nosotros oímos a un predicador hacer uso de este tema, de este capítulo, por lo general no lo toman como, no toman esta parte de este capítulo en los primeros versículos como una profecía en su carácter. Más bien preparan como un sermón. Mas yo un día, analizando esta profecía, encontré que esta profecía de 2 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 7, no implica el cumplimiento de una profecía en un tiempo X, que ya se cumplió y ya está ahí. No. Esta profecía implica un periodo profético. Hasta la presente, pues nunca he escuchado a un predicador de alguna iglesia X hacer o enseñar sobre este periodo profético, sino que solamente toman unos cuantos versículos, de ahí hablan un poquito de profecía y el resto lo llevan a un sermón. Entonces quiero compartir esto que he investigado, que he analizado y que quiero que también lleguen al conocimiento de ustedes. Y de la profecía de la cual estoy haciendo alusión está en 2 de Timoteo, como dije antes, capítulo 3, dice lo siguiente: ¿sabe también esto? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagrecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esta es la profecía a la cual quiero hacer alusión, porque como les dije antes, muchos de estos versículos, especialmente los primeros, pues aún los últimos versículos los quieren tomar como un sermón. Mas, hermano, esta es una profecía. Y como le dije antes, ¿no? Esto implica un periodo profético. Se inicia en un tiempo X y continúa a lo largo de la historia de la iglesia, que es lo que ahorita vamos acá a detallar o a explicar con el uso del pizarrón. Entonces vamos a tomar en cuenta esto, diciéndole también que muchos predicadores, cuando hacen mención a este tipo de hombres, con este conjunto de caracteres impíos, muchos dicen que son hombres del mundo. Algunos pues mencionan nombres de hombres que se destacaron por ser hombres crueles, pueden ser narcotraficantes, hombres que practican la extorsión, violadores o cualquier otro tipo de mal que hicieron o que han hecho en la tierra o que están haciendo en la tierra. Esta profecía como tal no tiene nada que ver con los hombres del mundo, no. Cuando nosotros estudiamos las cartas de Pablo, encontramos que Pablo por lo general no hace alusión a los hombres. Él hace mención de dos conjuntos de hombres dentro de sus epístolas, que son los cristianos, los que seguimos a Cristo, y también los judaizantes. Pero él muy poco hace alusión a los hombres del mundo, a excepción en la epístola de los romanos, cuando él dice que aquellos, hablando de los gentiles, que no tienen ley, hacen las obras de la ley. Ahí Pablo hace alusión un poquito a los del mundo, a los gentiles, pero no en su carta hace o menciona este tipo de personas. Se refiere a personas de las iglesias
o los judaizantes, ¿no? Que en un tiempo fue, en este caso judío, el pueblo de Dios. Bien, vamos entonces a ir derribando argumentos como el que muchos hombres, muchos predicadores dicen, de que estos hombres con estos caracteres son hombres del mundo. No, vámonos al mismo libro, a otra epístola de Pablo, en 1 Timoteo, en el capítulo 4, donde nos dice quiénes son estos hombres que apostatan ante la fe, que son hombres impíos. Dice, capítulo 4, 1 Timoteo, versículo 1. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos hombres de los cuales habla Pablo aquí, se está refiriendo a estos hombres de 2 Timoteo, hombres de carácter impío, pero que son de la iglesia, que se destacaron en la iglesia como dirigentes, como hombres con una responsabilidad notoria dentro de la iglesia, mas no son hombres del mundo. Entonces, ya con Pablo aquí, con la primera epístola de Pablo en el capítulo 4, primera epístola de Timoteo, capítulo 4, se comprueba, hermano, con la misma palabra de que estos hombres que habla 2 Timoteo no son hombres del mundo, sino hombres de la iglesia. Los hombres del mundo, pues, ellos no tienen nada que ver con esta profecía. Bueno, otro de los argumentos que tienen muchos predicadores es que dicen que este conjunto de hombres, o este conjunto de caracteres, se está refiriendo a hombres para este tiempo final. Eso no es así, hermano. Porque siempre ha existido hombres con este tipo de caracteres, ¿no? En el diluvio existieron estos hombres. En el tiempo de cuando Israel era el pueblo de Dios también existieron. Durante todas las etapas de la iglesia siempre han existido hombres de carácter impío. Por lo tanto, pues estos hombres con estos caracteres nos están refiriendo, en este caso, la epístola, no se está refiriendo a hombres para este tiempo, ¿no? Partiendo del año 2025 en hacia adelante, ¿no? Que ya al final de la existencia de toda cosa terrenal, a excepción de los santos del Señor. Entonces hay que demostrar que esta profecía o el cumplimiento de estos hombres, de esta profecía de estos hombres impíos no es para este tiempo, sino que tuvo un cumplimiento en un tiempo X, en un tiempo pasado. Se cumplió esa profecía allí y de allí continúa el curso de la iglesia, en este caso, este periodo profético. Bueno, ¿cómo comprobamos de que esta profecía se cumplió en un tiempo pasado, que no se va a cumplir en un futuro? Vámonos al libro de Hechos, en el capítulo 20, allá en una escritura del médico Lucas, aquí en el versículo 29 y 30, Hechos 20, versículo 29 y 30, dice lo siguiente: porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Estos lobos rapaces, hermano, de los cuales habla Pablo aquí, que van a entrar a la iglesia, son los hombres que practican el paganismo o el romanismo, ¿no? ¿Sí? En un tiempo X, Pablo estaba hablando de que entrarán lobos rapaces a la iglesia y son hombres que van en contra de la verdad, en contra de la palabra de Dios. Y el versículo 30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Estos hombres que se levantarán hablando cosas perversas son aquellos hombres que Pablo describe en 2 Timoteo, en el capítulo 3, son los mismos hombres. ¿Por qué son los mismos hombres? Porque Pablo se está dirigiendo, en este caso, a unos, cuando escribe esta carta, a un ministro de Éfeso, en este caso Timoteo, más cuando Pablo expresa estas palabras que escribió el médico Lucas, él venía de Éfeso, hizo un recorrido por diferentes lugares de Asia Menor y Grecia, hasta llegar a Miletos. Estando en Mileto, como lo dice el mismo libro de Hechos, manda llamar a los ancianos de Éfeso y les comenta, ¿no?, sobre esta situación de estos hombres que se levantarán en la iglesia, ¿no?, hablando cosas perversas, y de aquellos que iban a entrar a la iglesia llevando el paganismo o el romanismo. Por lo tanto, pues queda comprobado con estos versículos y con otro versículo más que vamos ahorita a leer en Primera de Juan, de que estos hombres
no eran para este tiempo, sino para un tiempo X que más adelante vamos a comprobar, de acuerdo a lo que dice en este caso el apóstol Juan, que ya esta profecía se cumplió. Y vámonos entonces aquí a Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 18, nos deja bien claro en qué tiempo se cumplió esta profecía de estos hombres perversos, ¿no? De estos hombres con caracteres impíos. Dice acá, capítulo 2, 1 Juan, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, ¿no? Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. ¿Cuándo escribió Juan esta carta? En el año 96. Ya Juan está aquí describiendo lo que un día Pablo escribió allá en el año 66, cuando fue escrita la epístola de 2 de Timoteo, ya hacían que 29 años. Hace 29 años Pablo le escribió a Timoteo lo correspondiente en la segunda carta sobre estos hombres impíos. En el año 96 el apóstol Juan corrobora que lo que un día Pablo escribió se está cumpliendo, ¿no? Hombres impíos, dice que hombres anticristos, ¿no? Dice que el anticristo ha de venir. Así también al presente hay muchos anticristos. Estos anticristos del cual habla aquí el apóstol Juan se está refiriendo a los hombres del cual escribió Pablo en la segunda epístola de Timoteo. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Ya que estamos hablando sobre hombres que iban a entrar a la iglesia, ¿sí? Hombres de carácter perverso, ahí el apóstol Juan hace alusión al nombre anticristo, ¿verdad? Anticristo. Muy bien. Y tomando en cuenta, ¿no? Que este anticristo del cual habla aquí la palabra, se está refiriendo cuando ya en la iglesia, ¿no? En su estado de apostasía o incursionando en la apostasía, le iba a dar lugar al hombre de pecado, ¿no? Hombre de pecado, que está en segunda de Tesalonicenses, hombre de pecado, también se le conoce como el hijo de perdición, ¿verdad? Hijo de perdición. Y ahorita les explico esto más detallado para que entendamos el por qué se cumplió esa profecía en un año correspondiente, no en el año 2025 en adelante, no, es un año que ya pasó hace bastante tiempo y era necesario que esa profecía se cumpliese allí para que se pudiesen cumplir otras profecías. Muy bien, entonces el apóstol Juan está hablando aquí de anticristo, ¿no? Que es el mismo hombre de pecado, hijo de perdición, que tiene que ver con la iglesia católica, ¿sí? Tiene que ver con la iglesia católica, ¿okay? Y o el papado, ¿no? O sistema papal, Bien, okay. Así está comprobado literariamente, ¿no? Bíblicamente y a través de la escritura de muchos fieles al Señor, que el anticristo, el hombre de pecado y el hijo de perdición, tenía que ver con la iglesia católica y tenía que ver con el sistema papal. Ahora, dice la sierva del Señor en el libro de Conflicto de los Siglos, que la actitud de estos hombres, ¿no? Impíos, ¿verdad? Como lo describe Pablo acá en 2 de Timoteo, le estaba dando lugar, la actitud de estos hombres, sus accionar, sus obras, estaban dando lugar a la formación o al surgimiento de lo que era la iglesia católica o el sistema papal. Eso lo conseguimos en el libro de El Conflicto de los Siglos. Creo que es allá en aquel capítulo, no lo tengo en este momento a la memoria, donde se habla de los fieles por antorcha, ¿no? Creo que es ahí donde se habla sobre ese tema. Traigo a colación esa parte porque se me vino a la mente en el momento. Entonces, la actitud de estos hombres impíos le estaba dando lugar a la formación del catolicismo o del sistema papal. Muy bien. Bueno, hermanos, ya está comprobado que esta profecía de 2 de Timoteo, en los primeros versículos, cuando habla de estos hombres impíos, se cumplió en el año 100
Vamos aquí a anotar año 100, ¿sí? Ya voy a explicar por qué en el año 100. Muy bien. Se cumplió en el año 100, ¿no? Después de Cristo. No era para el cumplimiento de este tiempo en adelante, porque siempre han existido estos hombres con estos caracteres impíos. Pero era necesario que se cumpliese en el año 100 para que el cumplimiento de esta profecía en este periodo diera lugar al cumplimiento de otras profecías. Recordemos que el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, él hace una descripción simbólica, ¿no?, de las primeras etapas de la iglesia del Señor, ¿no?, después de la muerte de Cristo. En el caso del periodo de Éfeso, él simboliza a la iglesia de Éfeso con un caballo blanco y con un jinete blanco que va sentado sobre ese caballo y lleva un arco y salió para vencer. Bueno, esa descripción de esa iglesia se refiere a la iglesia, al periodo de Éfeso, cuando la iglesia era una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia limpia, ¿no? Por eso era necesario que Pablo escribiese sobre estos hombres para este tiempo, ¿no? Porque después del año 100, la iglesia iba a tener un cambio, ¿no? Ya la iglesia no iba a seguir siendo esa iglesia pura y santa, como lo describe Apocalipsis 6, 1, sino que la iglesia va a tomar otro rumbo. Entonces, ¿qué pasa? Que cumpliéndose esta profecía en el año 100, según de Timoteo, capítulo 3, los primeros versículos, ¿no? Porque los otros versículos tienen otro periodo de cumplimiento. Entonces, se cumple en el año 100, según de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, nos vamos a tomarlo así, ¿no? Del 1 al 5. Ok. Se cumple esta profecía en el año 100. Cuando se cumple esta profecía, hermano, se le está dando lugar al cumplimiento del catolicismo, ¿no? Como dice la sierva del Señor en el libro capítulo 5. El cumplimiento de esta profecía en el año 100 da lugar a la formación del anticristo, a la formación del hombre de pecado, a la formación del hijo de perdición, que es el mismo sistema papal o la iglesia católica. Si esta profecía no se cumple aquí en este año, tampoco estas profecías se hubieran cumplido en el tiempo subsiguiente, ¿no? Tampoco. Porque la iglesia debería ser una iglesia santa, pura y limpia, y luego pasar a un estado de degradación. Bien, ya está comprobado que esos versículos, esas profecías de 2 Timoteo, desde el 1 al 5, capítulo 3, capítulo 3, 2 Timoteo, se cumplió en el año 100, después de Cristo. Ahora, cuando se cumple esta profecía, la iglesia del Señor, que venía a ser una iglesia santa y pura, comienza, ¿no?, o entra en una transición hacia la apostasía, ¿no? Vamos a escribir aquí. Transición. Transición. Perdón. Hay que borrar. Transición hacia la apostasía, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, a partir del año 100 en adelante, cuando se cumple 2 Timoteo, la iglesia entra en una transición hacia la apostasía, ¿no? La iglesia no entra en apostasía plena, ¿no?, sino que eso es progresivo, ¿no? Recordemos que la apostasía no es de la noche a la mañana, no es de un año para otro, ni de un día para otro. Es a través de años y siglos. Entonces la iglesia entra en una transición hacia la apostasía, que está representado por el caballo negro, ¿no?, de Apocalipsis 6. Bien, vamos a seguir aquí el curso de la iglesia, ¿no? Como este es un periodo profético, ¿no?, que se inicia en el año 100, ¿verdad? Con el cumplimiento de esta profecía, este periodo profético comienza su curso ahí. Bueno, pasan los años, llegamos, por decir algo, al siglo 3, año 200, y luego pasamos al siglo 4, año 300, ¿verdad? En el año 323, hermano, vamos aquí a los 30 fechas, año 323, bueno, ya después de Cristo, ¿no? ¿Ok? Cuando un cristiano, Constantino el Grande, ¿verdad?, como emperador, decreta de que el domingo es el día del Señor. Ahí, con ese decreto, la iglesia está ya en una apostasía plena, ¿no? Ahí, apostasía plena. Aquí.
Ya en el año 323, con la firma del decreto de que el domingo es el día del Señor, no el sábado, como dice la palabra, ya la iglesia está en una apostasía plena. Desde el año 100 hasta el año 321 hay una transición hacia la apostasía. Como les dije antes, una apostasía no es de la noche a la mañana, se requieren tiempo, años y siglos para que se dé una apostasía plena. Ya en el año 323 la iglesia entra en una apostasía plena, ¿no? En una degradación que se simboliza con los caballos, el caballo rojo y el caballo amarillo, ¿no? de Apocalipsis 6. Bien, los años siguen, ¿verdad? El curso de la iglesia sigue, el periodo profético de 2 Timoteo continúa. Llegamos por acá en el año 476, no vamos a entrar en muchos detalles. Aquí en el año 476 se da el derrumbamiento del Imperio Romano, ¿no? En este caso el Imperio Romano Occidental, cae de manos de los bárbaros. Ya la iglesia ha ido tomando fuerza, ¿no? La iglesia apostólica cristiana, ¿no? Que es la iglesia que se identifica con el periodo de Éfeso, como la iglesia apostólica cristiana. Cuando ya la iglesia entra en el periodo de transición, se le puede denominar, ¿no? La iglesia apostólica cristiana hacia la apostasía, ¿no? Y cuando ya esta iglesia llega a la apostasía plena, entonces se le puede denominar iglesia apostólica en apostasía plena, que es lo que se conoce como el catolicismo, ¿no? A partir del año 323 ya comienza, en este caso, a incursionar de una manera firme lo que es el catolicismo. Y ese catolicismo, ¿no? Sigue su curso durante todo este conjunto de años y siglos. Aquí está el año 476, cuando cae el Imperio Romano. Acá encontramos, ¿no? El año 538, cuando al papado se le da todo el poder sobre gobernantes, reyes y príncipes, todo cuanto existe en la tierra, ¿no? Hablando en este término. Hermanos, hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Y dejar claro. Yo he escuchado muchos predicadores decir, ¿no? De que a partir del año 34, que sí es verdad, ¿no? A partir del año 34 comienza el periodo de las últimas 7 etapas de la iglesia. Comienza en el año 34, cuando Israel pierde el derecho de ser llamado pueblo de Dios. Dios le quita ese derecho y se lo da a los que quieran aceptar a Cristo como Salvador. Muy bien, que es lo que se conforma en este caso de la iglesia apostólica cristiana. Bien, entonces, hay 7 periodos de la etapa de la iglesia, ¿no? Está que comienza en el año 34 hasta el año 100, la etapa de Éfeso. Luego viene la etapa de Esmirna, que comienza desde el año 100 hasta el año 323. Luego viene la etapa de Pérgamo, que va del 323 al 538. Y luego del 538 viene otra etapa, que es la de Tiatira, que va hasta el año 1517. Hay que tomar en cuenta, hermanos, lo siguiente. Yo he oído muchos predicadores decir que son 7 periodos de reforma. Y eso no es verdad. No sé si estará escrito en algún párrafo del Espíritu de la Profecía, no lo sé. Quizás lo he leído, no me acuerdo. Estos no son 7 periodos de reforma. Son 7 periodos de la iglesia última, pero no todos son de reforma. Porque solamente hay 3 periodos de reforma. La del año 34, cuando comienza el periodo de Éfeso, que a la iglesia se le denomina la iglesia apostólica cristiana, hay una reforma, ¿no? Dios desecha al pueblo de Israel, el pueblo judío como su pueblo, toma del mismo pueblo judío y un remanente y le da esa responsabilidad para que siga siendo luz para el mundo. En el año 100 no hay reforma. Aquí lo que hay es un evento. El evento que se cumplió de estos hombres perversos, ¿no? Y esto, en el año 100, lo que dice 2 Timoteo, ¿no? Capítulo 3. Ahí lo que hubo fue un evento, no hubo reforma, eso hay que dejarlo claro. En el año 323, con la firma del decreto de Constantino de que el domingo es el día del Señor, tampoco, hermano, hay reforma. Lo que hay es un evento, no son reformas. Eso hay que dejarlo claro. En el año 538, cuando termina el periodo de Pérgamo y comienza el periodo de Tiatira, cuando al Papa le dan todo el poder, en este caso en la tierra, tampoco hay una reforma. No, esos son eventos que dejan una huella marcada en la iglesia, pero no son reformas, son eventos. Ahora, en el año de 1517,
cuando Martín Lutero, ¿no?, clava las 95 tesis en el... Bueno, cuando Martín Lutero, ¿no?, clava las 95 tesis en la catedral de la Universidad de Wittenberg, se toma como ese evento como un punto donde el periodo de Pérgamo o de Tiatira termina y comienza el periodo de Sardis. Aquí, hermanos, si hay una reforma. Aquí, en el año de 1507, si hay una reforma. Porque esta iglesia, ¿no?, que venía en estado de apostasía, la iglesia que se conoce como la iglesia católica, que en un tiempo fue el pueblo de Dios, fue la iglesia que Dios tomó para que fuese luz para el mundo, pero lastimosamente no cumplió con ese propósito y por eso Dios la desecha como pueblo luz para el mundo, ¿no?, a la iglesia católica. Hoy van muchos predicadores, y con el perdón que, bueno, con el respeto que ellos se merecen, ¿no?, aún oigo ministros decir o enseñar que la iglesia católica no fue el pueblo de Dios o el pueblo luz para el mundo en un tiempo. Hermano, la iglesia católica fue en su tiempo luz para el mundo. ¿Y cómo se comprueba eso? Hay muchos escritos que a su tiempo se darán a conocer. Pero de lo que sí vamos a enseñar hoy es que en el año de 1517 Dios toma de esa iglesia en apostasía, no la iglesia católica o el papado, como se le quiera llamar, hombres y mujeres fieles, los toma de allí, toma un remanente de esa iglesia, les da una responsabilidad y dice, mire, ustedes sigan como luz para el mundo, porque esta iglesia a la cual yo le di esta responsabilidad no lo cumplieron. Ahí entonces cuando se conforma un bloque de iglesias que se conoce como la iglesia protestante, ¿no?, que a partir del año de 1517 hasta cierto periodo fue el pueblo de Dios o luz para el mundo, ¿no? Bueno, cuando se dice pueblo de Dios son aquellos hombres que Adán murieron en santidad, ¿no? Pero siempre Dios tiene una iglesia que es luz para el mundo. No todas las iglesias son luz para el mundo, eso es una mentira. No es que la iglesia tal, no. Una iglesia en la tierra, ¿no?, que se identifica con los principios divinos, es la que Dios tiene como luz para el mundo para que las demás iglesias, las demás personas miren hacia allá, hacia esa luz. Entonces en el año de 1517 ahí sí hubo una reforma, ¿no?, porque Dios tomó de la iglesia católica hombres y mujeres fieles y conformó lo que fue la iglesia protestante. Eso está comprobado, se puede comprobar con la Biblia, con la historia, con el espíritu de la profecía, que la iglesia católica en un tiempo sí fue la iglesia luz para el mundo, que no cumplieron con esta labor, con esta recomendación o esta responsabilidad. Eso ya tendrán que rendirle cuenta a Dios. Bien, hermano. Bueno, entonces en el año 538, ¿verdad?, al Papa, el sistema papal le dan todo el poder para que ellos sigan gobernando, sigan ejerciendo su labor, ¿no? Bien, continúan los tiempos subsiguientes. Bueno, aquí entre el año 538 y el 517 se dieron muchas cosas, pues la iglesia católica, hubo un cisma donde se formó la iglesia ortodoxa cristiana. De esos temas no vamos a hablar, porque no nos compete ahora. Continúa otros eventos cuando los valdenses, que bueno, también eso será otro tema que algún día vamos a compartir. También la persecución a los fieles de la iglesia católica, Lutero, Calvino y todo ese conjunto de personas, ¿no? Wycliffe, conjunto de personas, ¿ok? Ya en el año de 1517 pues se termina el periodo de Tiatira, comienza el periodo de Sardis, luego llega el año de 1798 y termina el periodo de Sardis y comienza el periodo de Filadelfia, ¿no? Continúa el periodo de Filadelfia, no vamos a entrar en detalle sobre esos temas, pero son muy extensos, y llega el año de 1844, ¿no? Aquí, hermano, hay una reforma, aquí. O sea que en esos 7 periodos de la iglesia solamente hay 3 periodos de reforma. La del año 34, la del año de 1517 y la del año 1844. En el año de 1844, esta iglesia protestante que Dios ya había tomado para hacer luz para el mundo, cayó en apostasía, ¿no? Y Dios tuvo también que quitarle esa responsabilidad porque Dios quiere que su pueblo viva siempre en armonía con Él. Resulta que en ese año sucedieron muchos eventos, ¿no? El cumplimiento de muchas profecías como el triple mensaje angélico, ¿no? Ok. Otros eventos que sucedieron, el juicio investigador, el inicio
el sellamiento de los 144.000, sucedieron en el año 1844, el 22 de octubre, no de ese año. Aquí Dios toma de la iglesia protestante, ¿no?, que venía en apostasía, un grupo de hombres y mujeres y conforma una iglesia, en este caso, que es luz para el mundo en el año 1844, como es la iglesia adventista. En este año la iglesia adventista, en el año de 1844, el 22 de octubre, cuando comienza el sello investigador, el juicio investigador, el sellamiento de los 144.000, Dios le da la responsabilidad a la iglesia adventista para hacer iglesia luz para el mundo ahí, en ese tiempo. La iglesia adventista continúa su curso como luz para el mundo, pero con el pasar de los años la iglesia adventista cae en apostasía, ¿no? Como le dije antes, una apostasía se requiere, para una apostasía plena se requiere una transición, años, para que se pueda cumplir esto. Entonces la iglesia adventista comienza a caer en apostasía. En el año de 1888, Dios le da un mensaje a la iglesia adventista, ¿no? Cristo nuestra justicia o justificación por la fe. La iglesia adventista rechazó el mensaje, ¿no?, que Dios le había enviado con dos ministros, con dos ángeles, ¿no?, Bauer y John. Y la iglesia adventista, hermano, por haber rechazado esta verdad, solo unos cuantos la recibieron, ¿no?, entre ellas la hermana Elena de White, la sierva del Señor, la sierva que Dios cogió como espíritu de la profecía. En el año de 1888 la iglesia adventista, ¿no?, comenzó tomando la iniciativa, ¿no?, en este caso los dirigentes, pero los dirigentes mandan un mensaje y la iglesia lo recibe, total que la iglesia rechazó este mensaje, ¿no?, Cristo nuestra justicia, y ahí la iglesia adventista sentenció de que Cristo le haya quitado ese privilegio, ¿no?, o ese derecho, vamos a decir así, de ser llamada luz para el mundo. Ellos la sentenciaron ahí, mas no se cumplió en ese momento, ¿no?, esa sentencia. Ustedes recordarán unas palabras que Cristo les dijo allá a los líderes de la iglesia, del pueblo judío, ¿no? Eso está en el libro de Mateo, en el capítulo 21, versículo 43, cuando Cristo, dirigiéndose a los dirigentes de la iglesia, ¿no?, y a unos que estaban ahí cerca de él, le dijo: de cierto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que dé los frutos de él. Eso implica, hermano, que en unos cuantos años la iglesia judía, el pueblo judío, le iba a ser quitado el derecho de ser llamado pueblo de Dios, luz para el mundo, y eso Dios se le iba a entregar a las almas que se están aquí como Salvador. Asimismo, también Dios pronunció una sentencia contra el pueblo adventista cuando rechazaron el mensaje Cristo nuestra justicia. Y ese derecho, o esa, vamos a llamarlo ese privilegio, ¿no?, esa virtud de ser luz para el mundo, Dios se le entregó en el año de 1917, a una iglesia que hoy se denomina, ¿no?, Sociedad Misionera Internacional Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. A partir de ese año, yo le voy a explicar ahorita por qué a partir de ese año. A partir de ese año, Dios le entregó esta responsabilidad a este grupo de personas, ¿no?, un remanente. ¿Por qué? Porque en el año de 1917 está en su apogeo la Primera Guerra Mundial. Y la iglesia adventista fue zarandeada, ¿no? Fue zarandeada debido a esta guerra. La iglesia adventista venía de una apostasía ya, digamos, confirmada. Y en el año de 1917 Dios zarandea a la iglesia adventista. Dios permite el zarandeo de la iglesia adventista. Y solamente unos cuantos soportaron el zarandeo. Esos poquitos que soportaron el zarandeo, que fueron el 2% de la totalidad de lo que eran los miembros de la iglesia adventista, fueron los que se mantuvieron fieles al mensaje de Dios, a la verdad presente, ese 2%. Con ese 2%, Dios los toma de la iglesia adventista y le dice: mira, vete por esta línea, porque en ustedes he visto el ser fiel a los principios y sean ustedes luz para el mundo. Entonces la iglesia Sociedad Misionera Internacional Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, a partir del año de 1917, es la iglesia que Dios tomó a ser luz para el mundo. Es la iglesia a la cual las demás almas que quieran ser salvas
deben dirigir su mirada a esta luz, a esta verdad y ser parte del reino de Dios. Los que quieran ignorar estas cosas, bueno, Dios los tomará en cuenta, ¿no? Recuerda que según la palabra de Dios hay dos ignorancias, ¿no? Una ignorancia voluntaria y otra ignorancia involuntaria. ¿Cuál es la ignorancia voluntaria? Cuando yo pudiendo aprender de la verdad, no quiero aprender, no hay los medios para aprender, no quiero, es ignorancia voluntaria. La ignorancia voluntaria es pecado, hermano. La ignorancia voluntaria es cuando yo teniendo la facilidad de los medios para aprender, no aprendo. La ignorancia involuntaria es cuando nadie me enseña, nadie me explica nada y yo vivo la ignorancia. La ignorancia voluntaria es pecado, la ignorancia involuntaria no es pecado. Bien. Bueno, a partir de este año, en el año 1917, Dios le entrega esta responsabilidad a la Iglesia Socialista. Bien, continuamos el curso de la Iglesia, hermano, por aquí. Llega el año de 1929. Aquí sí vamos a hacer como quien dice, un pare, ¿no? Porque vamos a explicar el resto de la profecía de 2 de Timoteo, ¿no? Vamos a explicarlo, ¿vieron? Yo no solamente quería mostrarles cuál era el curso del periodo profético, ¿no? De 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 hasta el 7, ¿no? Este es el curso del periodo profético, ¿no? Pasando por diferentes etapas, tomando en cuenta que esta profecía se une a la profecía de las 2300 tarde y mañana, se une a la profecía, ¿no? De las 7 etapas de la iglesia, y se une a la profecía de Apocalipsis 17, cuando habla Apocalipsis 6, cuando habla de los caballos, ¿no? Y sus jinetes. Muy bien. Bien, vamos a hacer una explicación más detallada sobre este periodo de 1929. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a estudiar acá, o vamos a continuar con la lectura de 2 de Timoteo capítulo 2, capítulo 3, 2 de Timoteo, porque hay que continuar con el resto de la profecía, ¿no? Entonces, para poder explicar qué pasó en el año de 1929, entonces yo tengo que leer primero acá estos textos. Dice, en el versículo 6 y 7, porque de estos son los que se entran por las casas, ¿no? ¿Quiénes son estos? Ya no son estos hombres que en su tiempo fueron apóstatas, ¿no? Pero murieron a su tiempo correspondiente, sino que de estos son los hombres que en un tiempo futuro mantienen el espíritu de iniquidad, ¿no? El espíritu de Dios de perdición, ¿no? Estos son aquí. De estos, los que existen ya para este tiempo, que mantienen el espíritu de iniquidad, el espíritu de hombre de perdición, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Vamos, hermano, a explicar estos versículos de una manera detallada. Ok, bien, porque estos dos versículos comienzan su cumplimiento a partir del año de 1929. Ahora, ¿qué pasó en el año de 1929? Resulta que se reúne en el Letrán, un barrio, ¿no? Puede decir así, de la ciudad de Roma. Se reúne el cardenal Pietro Gasparri, ¿no? Siendo encomendado por el Papa Pío XI, ¿no? El cardenal Pietro Gasparri, eso fue el 11 de febrero de 1929, se reúne con el primer ministro italiano Benito Mussolini, ¿no? Quien era en aquel entonces presidente, vamos a decir, de Italia, ¿no? Y ahí a la iglesia o al papado o al Vaticano, ¿no? Como se le conocía, Ciudad del Vaticano como se le conocía antes, le entregan el poder, ¿no? Para que no solamente fuese una institución religiosa, una organización eclesiástica, sino para que también se formara como Estado. Y en el año de 1929 es cuando surge el Estado del Vaticano, ¿no? Ya el Vaticano no iba a ser una institución religiosa o eclesiástica, sino un país, una nación, un Estado, como cualquier otra nación de la tierra, muy bien, con su moneda, con sus políticas, con todo ese conjunto de cosas, muy bien. Bueno, en este año de 1929, cuando a la iglesia, en este caso católico, al papado, se le devuelve el poder, ¿no? Ya un poder quizás no como el que tenía ya antes del año de 1798, ¿no? Cuando la iglesia fue herida de muerte, ¿no? Bueno, esto no se lo expliqué en este tiempo porque el tiempo es un poco corto. Entonces, el poder que la iglesia iba de nuevo a adquirir
era un poder bastante importante, más volviendo al pasado, ¿no? Cuando la iglesia tenía ese poder, cuando en el año 538 la iglesia católica al papado le dieron el poder mundial, este poder eclesiástico hizo uso, ¿no? Vamos a hablar utilizando la palabra poder, hizo uso de este poder para lograr sus metas o sus propósitos a través de la violencia, ¿no? Si nosotros estudiamos la historia de la iglesia católica encontramos que hicieron muchas cosas malas, ¿no? Muertes, persecuciones, confiscaciones, encierros, tortura, un conjunto de cosas hicieron, ¿no? Durante su poder, desde el año 538 hasta el año 1798, que es cuando se cumplen los 1260 años, 1260 años. Bueno, ya la Iglesia Católica, viviendo la experiencia de lo que sucedió en el año 1798, por haber utilizado la maldad, el poder del mal, para lograr sus metas, ya en el año de 1929 no iba a utilizar la violencia para lograr sus metas. Ahora iba a utilizar otro medio que le iba a dar, se puede decir, mejores resultados, ¿no? Que es la diplomacia, ¿no? Ahí la Iglesia Católica dijo, no voy a utilizar como el poder que hoy me han otorgado, que me han facilitado, no lo voy a utilizar como en el pasado, ¿no? Que utilicé la violencia para matar, para lograr las cosas. En esta ocasión voy a utilizar es la diplomacia. Y a partir, hermano, del año 1929 la Iglesia Católica comienza a utilizar la diplomacia y comienza a lograr sus metas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las metas que logra la Iglesia Católica? Volvamos aquí a los versículos que hemos leído últimamente, ¿no? Dice, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado y llevan de diversas concupiscencias. Mire, hermano, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esto está en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, encontramos la palabra casa, ¿verdad? Casa. Resulta que Dios, Jehová, como se le conoce de una manera bíblica acá, cuando Él se dirige a la nación de Israel como mi casa, Él dice, casa de Israel, se dirige Dios a Israel de esta manera, casa de Israel, o mi casa de Israel, no mi casa. Eso implica que las casas de las cuales está hablando aquí la Biblia, de estos, son los que se entran por las casas. Esas casas se refieren a naciones. Naciones. Ahora, vamos a ir desglosando este versículo porque aquí en el año de 1929 se cumple esta profecía, ¿no? El capítulo 3, versículos 6 y 7. De estos, ¿quiénes son estos? Hombres de líderes, ¿no? De la Iglesia Católica, ¿no? Como los papas, cardenal o cualquier otro hombre que tenga poder en la Iglesia Católica, pero en este caso los papas, ¿no? Que son los que tienen la máxima autoridad. Entonces, cuando un papa llega a un país, ¿no? Por invitación de un estado, de un gobierno, ¿no? Entre los muchos que están reunidos con el papa en esa nación, hay líderes religiosos de las iglesias evangélicas, ¿no? Líderes religiosos de iglesias evangélicas o no evangélicas, de cualquier otro tipo de religión, ¿no? Líderes religiosos que se reúnen o que están presentes cuando el Papa llega a un país religioso, ¿no? Aún el Papa los invita a ellos allá al Vaticano y allá se reúnen, conversan, y bueno, tocan diferentes puntos, hasta firman acuerdos y todas esas cosas. Bueno, de esa manera, hermano, es como la Iglesia Católica, como estos hombres, en este caso el Papa, cautiva estas mujercillas, y ahorita le voy a explicar por qué. Bien, ahora, no solamente a través de prebendas, regalos, como el Papa se cautiva estas mujercillas, ¿no? Pero vamos a ver qué significa mujercillas en profecía. Cuando nosotros leemos las profecías, estudiamos las profecías, los que nos gusta estudiar las profecías, encontramos que la palabra mujer en profecía significa iglesia. Entonces, estas mujercillas que aparecen aquí en este versículo de 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 6 no se refieren a mujeres literales, mujeres naturales, no, se están refiriendo a iglesias. Como le dije al principio, ¿no? Hay muchos predicadores toman esta profecía para preparar un sermón. Entonces cuando hablan de estas mujeres así, se refieren dicen que son mujeres flojas, mujeres descuidadas, mujeres que no están pendientes del marido, mujeres que no están pendientes de los hijos. No, esta profecía no es un sermón, esta es una profecía.
Entonces, la palabra mujer en profecía significa iglesias. Entonces, estas mujercillas de la cual habla aquí, este versículo se refiere a iglesias. De estos son los que se entran a las naciones, ¿no? Cualquier nación, Colombia, Venezuela, cualquier otro tipo de nación. Llegan los culos, llegan los papas y se llevan cautivas las iglesias, ¿no? Como les dije antes, ¿cómo se llevan cautivas las iglesias? Cuando los líderes cristianos o evangélicos se reúnen con el Papa y firman acuerdos, ¿no? Van al Vaticano y le besan la mano al Papa, ¿no? Y otras cosas que yo hago, eso lo veo en video. Ahora, hermano, no solamente con prebenda y regalo la iglesia católica se cautivan estas iglesias, sino que también lo hacen a través de doctrina, ¿no? Cuando una iglesia, ¿verdad? El Papa por lo general defiende el domingo como día del Señor, ¿verdad? Porque así fue decretado por un cristiano allá, el emperador Constantino el Grande, ¿no? En el año 323. Entonces, cuando una iglesia evangélica, una iglesia cristiana, guarda el domingo, o tiene el domingo como día del Señor, que la Biblia no lo dice, ¿no? La Biblia usted no va a encontrar que el domingo es el día del Señor, ni porque Cristo ya está el domingo, eso no lo dice la palabra, que el domingo es el día del Señor. El único día que es del Señor, como dice la palabra, ¿no? En este caso, es el sábado. Todos los días le pertenecen a Dios, pero este día, el sábado, Dios lo apartó para ti. Él me dijo, mira, en los 6 días haz tu trabajo, pero en mi día santo, dedícamelo a mí, alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Aunque siempre hay, en todos los días, hay que estar con el Señor en alma, cuerpo y espíritu, sino que algunas veces los trabajos, los afanes de la vida, nos quitan de la mente esa responsabilidad y llegamos a cometer errores o pecados. Entonces Dios dice, mira, en los 6 días restantes yo te los voy a entregar para que tú los utilices, pero en mi día santo, eso me lo tienes que dedicar a mí de una manera íntegra. Entonces, el único día santo del Señor es el sábado, no el domingo, porque en la Biblia usted nunca lo va a encontrar, a menos que sea una Biblia por ahí tergiversada, ¿no? Falsa, que la gente inventa. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que estos hombres, ¿verdad? Llegan a las iglesias, cautivan las iglesias a través de estos líderes religiosos y a través de prebendas, regalos y a través de falsas doctrinas, cautivan a las iglesias, las convencen, y esas iglesias hacen parte del núcleo de la iglesia católica, cuando dicen que son protestantes, pero hay iglesias protestantes no hay, porque muchas iglesias que dicen ser protestantes hacen lo que el Papa diga. Hermanos, varón, varona, si usted hace parte de una iglesia, ¿no?, que dice que guarda el domingo, que tiene el domingo como dice el Señor, cuidado, ¿no? Tenga cuidado, porque esa iglesia es cautiva por un sistema eclesiástico papal. Téngalo presente, estudia las profecías, estudia la Biblia, no se sujeta a lo que el pastor diga, ¿no? Dios le da a usted poder para entender las escrituras, ¿no? Y el que no tenga ese poder, pida lo que Dios le da al Espíritu Santo. Entonces, varón o varona, usted que está viendo este video y que hace parte de una institución donde se reúnen los domingos, donde tienen el domingo como día del Señor, cuidado, porque esa iglesia es cautiva del anticristo, ¿no? Porque la historia nos enseña que la iglesia católica, el sistema papal es el anticristo, ¿no? Porque el hecho de que digan que el domingo es el día del Señor están en contra de Cristo, porque el sábado es el día del Señor, no el domingo. ¿Okay? Bien, otro de los argumentos que toma el Papa para cautivar es que es el asunto del infierno. En muchas iglesias predican de que el infierno es un lugar de tormento, donde la gente se muere y va a estar quemándose todo el tiempo allá. Esa es una mentira. Eso es un invento que la iglesia católica tomó el imperio romano, ¿no? Tomó del imperio griego, y esto lo fueron dando a conocer durante los siglos hasta que llegaron a las iglesias evangélicas y cristianas, donde enseñan que el infierno es un lugar de tormento, ¿no? Esa es una mentira. El infierno es el sepulcro donde entierran a un muerto, ese es el infierno, ahí no permanecen ahí. Si alguien se muriese hoy y lo entierran mañana, lo van a meter en el infierno, y ahí sus huesos se estarán descomponiendo, se estarán deshaciendo, hasta cuando le llegue el día de la resurrección, ya sea para vivir o ya sea para vida eterna o para muerte eterna. Miren, entonces, hermano, a través de estos medios, como el enemigo cautiva a la iglesia, ¿no? A través de prevenir regalos o a través de falsa doctrina, ¿no? Por eso le digo, ¿no? Los que hacen parte de una iglesia evangélica que están enseñando estas cosas, mucho cuidado, ¿no? Porque están sirviendo no al Dios, sino a la bestia o al anticristo. Bien, continuando con 2 de Timoteo en el capítulo 6 y 7, dice acá, bien, entonces estas mujeres son llevadas cautivas porque están cargadas de pecado, ¿no? Esto también tienen ustedes que analizarlo si hacen parte de una iglesia que está siendo cautiva por el enemigo, ¿no?
Ahora, ¿cómo está una iglesia cargada de pecado? Nos dice la palabra aquí en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el capítulo 3, versículo 4, perdón, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: cualquiera que comete pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Pecado es transgresión de los 10 mandamientos, de la ley de Dios, ¿no? Si una persona mata, está transgrediendo la ley de Dios. Si una persona no santifica el sábado, está transgrediendo la ley de Dios, está en pecado. Entonces, una persona que mata está en pecado. Una persona que no guarda, que no santifica el sábado, está en pecado. Entonces, estas iglesias, como no guardan los mandamientos de Dios, están en pecado. Por eso son cargadas, no son llevadas cautivas por este poder apóstata, ¿no? El poder papal. En la iglesia católica hay almas fieles y sinceras, eso sí, son almas que alcanzarán salvación, ¿no? Esas almas que están allá, que Dios ha dejado que estén allá para un testimonio para los que andan por ahí en borracheras y en desenfreno y cosas así. Pero en la iglesia católica, como en todas las iglesias, hay almas sinceras, almas que son salvas. Pero eso sí, que cuando se conoce una verdad, si no se vive esa verdad, la persona no será salva. Entonces, estas iglesias, como no son guardadoras de los 10 mandamientos, están cargadas de pecado, como dice acá el libro de segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Bien, entonces cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Continuamos acá con el mismo epístola de segunda de Timoteo, con el capítulo 3, versículo 6, dice: llevadas de diversas concupiscencias. ¿No? La concupiscencia es pecado, ¿no? Como ya dijimos, el que no guarda los mandamientos está en pecado. Y mira, hermano, porque estas iglesias son cautivas por el enemigo, ¿no? Dice que siempre, ¿no? Iglesia, ¿no? Recuerda que mujer en profecía es iglesia, ¿no? Que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estas iglesias, hermano, no tienen la verdad. Las iglesias que no guardan los mandamientos no tienen la verdad, ¿no? Eso lo dice la palabra, ¿no? No tienen la verdad. Ok, ahora, ¿cómo comprobamos que esta iglesia no tiene la verdad? Vámonos a segunda de Juan, capítulo 2. Aquí vamos a leer, ¿verdad? Juan, capítulo 2, el versículo 4 dice, el que dice, ¿no? Si una iglesia dice, ¿no? Un miembro de una iglesia dice: yo le conozco, en este caso a Cristo, yo soy cristiano, ¿verdad? Yo le conozco, yo soy de Cristo, soy de la iglesia de Cristo, dice, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué estas iglesias son llevadas por este poder apóstata? Porque no tienen la verdad, hermano. ¿Y por qué no tienen la verdad? Porque no guardan los mandamientos de Dios. ¿Está claro? La iglesia que no guarde los mandamientos de Dios es una iglesia que está en apostasía. Es una iglesia que es cautiva por este poder apóstata, ¿no? El sistema papal. Por eso les dije antes, ¿no? A los varones y varonas que me están viendo, si usted hace parte de una iglesia que no guarda los mandamientos de Dios, recuerde que esa iglesia es cautiva por el devorador, es cautiva por el enemigo. Presta atención a las profecías, estudia las escrituras, escudriña las profecías, hermano. Si usted no tiene a alguien que le enseñe las profecías, bueno, hay muchas almas que conocemos un poco de profecía y podemos orientar, ¿no? Pues sí, pero que sea por voluntad de Dios y que usted así lo quiera, que así lo quiera y que quiera aprender, ¿no? Entonces, hermanos y hermanas, varones y varonas, donde estén, en todo lugar de la tierra, ¿por qué estas mujercillas son cargadas por las iglesias, por la iglesia católica, por un poder apóstata? Primeramente porque no guardan los mandamientos de Dios, porque no tienen la verdad y por eso son fáciles de ser llevadas cautivas, engañadas y bueno, lo último será la perdición. Bueno, varones y varonas, hermanos y hermanas, pues esto es todo por esta hora. Hay muchos temas que explicar en cuanto a este periodo profético, pero el tiempo se me dificulta y por lo tanto pues no puedo continuar más. Bueno, esperamos que esto haya sido para bendición de todos, que haya sido guiado por el Espíritu Santo como es mi deseo y que todo sea por el bien de todos. Entonces, si alguien pues necesita saber más sobre esta verdad, está la Iglesia Sociedad Misionera Internacional
adventista del séptimo día, la cual les estaremos enseñando, les estaremos guiando y les estaremos instruyendo con el fin de glorificar el nombre de Dios. Gracias por tan gran amor y pedimos que nos ayude. Hacemos una oración cortica acá. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, Señor, santificado Padre sea tu nombre. Te damos gracias a Dios por esta enseñanza que tú en esta hora nos regala, por haber dado la capacidad de interpretar esta profecía y también de compartirla con el fin de que esta verdad sea clara y así pues hoy podamos enseñar tal cual como tú has dicho. Gracias por tan gran amor y bendiciones para todos y perdona nuestros pecados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo colocamos estas súplicas. Amén.